Las nueces moscadas causan un aliento dulce y corrigen los que apestan si se las mastica y mantiene en la boca. La nuez moscada es buena contra las pecas en el rostro, afina la vista, fortalece el estómago y el hígado débil, elimina las hinchazones en el bazo y es buena para todas las enfermedades frías en el cuerpo. Debes saber que la más pesada, gorda y más llena de jugo es la mejor, algo fácil de descubrir al pincharla con un alfiler. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast endobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy nos adentramos en las historias de dos especias cuyas sombras son muy largas. Si hubiese querido, hubiese podido llenar los siguientes 20 y pico minutos con anécdotas para no dormir, sacadas fundamentalmente del pasado colonial europeo. Y aunque me niego a ceder el protagonismo del podcast a las atrocidades y a las relaciones disfuncionales que hemos entablado con esta planta, pues tampoco puedo ni creo que deba omitirlas del relato. Quizás le dé un toque algo más sobrio a tu próxima bechamel, o te regale una nueva forma de mirar y apreciar a estas especias mellizas salidas de un mismo fruto: la nuez moscada y el macis. Todo empieza en un no remoto rincón de la actual Indonesia. Y digo no remoto porque, contrariamente a lo que pensaba yo antes de ponerme a investigar para este episodio, aquellos rincones han sido lugares de paso para navegantes humanos desde hace al menos 32.000 años. Casi nada. Si has escuchado las anteriores entregas del podcast, este lugar no te es extraño. Se trata de las Islas Malucas, las Islas de la Especiería, donde crecen dos de las especias más raras y deseadas de la historia moderna occidental, y no solo: los clavos de olor y el árbol de la nuez moscada, que en mi opinión tiene el nombre científico más bonito de todos los condimentos exóticos: Myristica fragrans. Curiosamente, ambas palabras son variaciones sobre el mismo tema. Fragrans es la forma latina para hablar de aquello que emite un olor, normalmente agradable. Y Myristica proviene del vocablo griego para hablar de sustancias fragantes que sirven como ungüentos o aceites aromáticos. Así pues, nuestro árbol de nuez moscada es doblemente perfumado, y no solo porque nos regale dos especias distintas. Pero ya dice el refrán aquello de que delante de la comunidad no muestres tu habilidad, porque la fama vegetófila puede tener un lado oscuro, y morir literalmente de éxito a veces es una posibilidad muy real. Aunque clavos y nuez moscada son oriundas de las Malucas, estas agrupan hoy ya decenas de islas, y no en todas ellas crecen nuestras plantas estrella. En el caso de Myristica fragrans, sus islas natales son un pequeño archipiélago que lleva el nombre de Banda. Y cuando digo pequeño, quiero decir diminuto. Las 11 islas que lo componen, todas juntas, suman poco más de 172 kilómetros cuadrados. Eso es 2 veces Formentera, o poco menos del área de la isla de la Tortuga, de pirática fama en el Caribe, en Haití. La isla más occidental del archipiélago de las Banda, Run, es una ínsula de bolsillo, que tiene 3 kilómetros de largo por 1 de ancho. Eso significa que hasta el siglo XVIII todas las nueces moscadas del mundo vivían en un trocito de tierra pequeñito y encima volcánico, porque las islas principales se formaron a partir de la caldera de uno o de varios volcanes, hoy apagados, pero aún tenemos a uno vivito y coleando en el archipiélago, el Gunung Api. Vivir a la sombra de un volcán activo es asunto arriesgado, bien lo sabemos últimamente. La última erupción de este Gunung Api fue en 1988 y se saldó con 4 muertes humanas. Claro, nadie contó las muertes animales, fúngicas o vegetales, pero seguro que hubo ejemplares de Myristica entre ellas. Esta vida al filo de la lava tiene su contrapartida positiva para una planta, pues los suelos volcánicos suelen ser muy fértiles. Si sobrevives al desastre, disfrutarás de un hogar rico en nutrientes, bueno, hasta la siguiente erupción, claro, o hasta que el volcán se extinga. Fue aquí, en este grupo de islas e islotes, donde sucedió el primer encuentro entre Myristica fragrans y los seres humanos. No sabemos cuándo pasó exactamente, pero hemos encontrado residuos de Myristica en fragmentos de cerámica de unos 3.000-3.500 años de antigüedad. Claro, esclarecer los detalles es complicado.
¿Nos llamó primero la atención su fruto, carnoso y amarillento, que tiene el tamaño y aspecto de un albaricoque o de un melocotón? ¿O nos fijamos en que algunos frutos maduros se habían rajado en dos y dejaban entrever una semilla cubierta por un arilo de color rojo intenso? ¿Recogimos el fruto entero o solo una parte? ¿Lo tomamos como alimento o como medicina? Hoy en día, en las bandas se recogen los frutos maduros cuando se han abierto, dejando entrever la semilla, que es la nuez moscada, cubierta por ese arilo rojo fuego que corresponde al macis, y cuando se seca adopta un color más anaranjado. No solo se emplean las partes secas, internas del fruto, sino también la parte carnosa, el envoltorio externo, que se prepara en forma de mermelada o para obtener un confite conocido como palagula, que literalmente significaría nuez moscada de azúcar, que describen como de sabor fuerte y agridulce. Por otra parte, en las bandas mismas, el macis y la nuez moscada se emplean hoy como medicinas, sobre todo para tratar, entre otros, problemas digestivos, de reumatismo y también como afrodisíacos. Ahora bien, no tengo muy claro hasta qué punto podemos imaginar a las poblaciones de seres humanos de hace más de 3 milenios inspirándonos en las actuales. Y es que proyectar usos presentes hacia el pasado siempre es un pelín problemático, pero es que en el caso de las banda y mirística me da la sensación de que es necesario tener incluso más cuidado por una sencillísima razón. Y es que a principios del siglo XVII, más del 90% de los bandaneses fueron o exterminados, o exiliados, o esclavizados, y las islas se repoblaron con esclavos llegados de otros puntos más o menos lejanos de Indonesia. Un estudioso americano que visitó las islas en el siglo XIX escribió que no quedaba ni un vestigio que se supiese de la lengua o de las costumbres de los bandaneses antes del genocidio de 1621. Y la responsable, o quizás la excusa, fue la obsesión, completamente desmedida y malsana, de las potencias europeas hacia la pobre Mirística fragrans. Si las plantas pudiesen opinar sobre su propia historia, a veces pienso que Mirística renegaría de la suya. Diría, no, yo no quiero tener nada que ver con vuestras idioteces humanas. Si queréis haceros trizas y trataros a patadas, es vuestro problema, pero no me uséis a mí como excusa para justificar vuestras estupideces. Lo triste es que, nos guste o no, la nuez moscada ha quedado indisolublemente ligada a sucesos, pues francamente espeluznantes, de la historia del colonialismo europeo. Conozco al menos 2 libros que, analizando aquellos episodios desde perspectivas un poco distintas, han escogido a Mirística como la chica trofeo de título y o portada. Es relativamente fácil identificar en el núcleo de esta trama a los ejecutores responsables del genocidio. Se trata de los hombres, porque la historia colonial europea es un festival de testosterona, que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales envían al archipiélago de las Banda con la orden explícita de someter a la población, por las buenas o por las malas. El motivo que justifica, y además con creces, tales acciones a ojos de la compañía es que así obtendrán el control absoluto de la producción y el comercio de Mirística fragrans. Al fin y al cabo, el monopolio de la nuez moscada y el macis bien valen unos cuantos miles de vidas indígenas, que, total, son de segunda o de tercera categoría. Ahí tenemos claramente identificadas también a las víctimas inmediatas de este crimen, que son los habitantes humanos y los no humanos también de las Islas Banda. Lo que siempre me ha sorprendido es ver cómo, en función de la forma en que se cuente la historia, un actor secundario del drama puede convertirse en su coprotagonista. Porque las pretensiones coloniales de los europeos en las Banda no eran, ni habían sido, exclusivamente holandesas. Por ahí han pasado los portugueses antes, y también la Compañía de las Indias inglesa había logrado, por aquel entonces, pseudo instalarse en una de las Islas Banda, en la diminuta Run, hasta que los holandeses llegaron con la caballería y los echaron a patadas. Después de aquello, las relaciones anglo-holandesas fueron de mal en peor y luego peor aún. No entraré en detalles, muchos ni siquiera son vegetófilos, pero lo cierto es que los ingleses no se olvidarán de Run y sus árboles de nuez moscada, que son su primera, entre comillas, posesión ultramarina en Oriente. Pasarán decenios y los ingleses seguirán reclamando a los holandeses que les devuelvan su isla, con sus mirísticas, que cambiará de manos varias veces como una pelota de tenis en un partido especialmente agresivo. Al final los ingleses se cansan, deciden aplicar aquello del ojo por ojo y conquistan en 1664 una posesión holandesa que era una colonia instalada en la costa norteamericana conocida como Nueva Ámsterdam.
Cuando, 3 años después, ingleses y holandeses se sientan a negociar en Breda, las exigencias se centran en estas dos áreas geográficas, la diminuta Run y Nueva Ámsterdam. Nadie les preguntó nada a los nativos, o a lo que quedaba de ellos, sobre si les parecía bien este intercambio de cromos. Y aunque los ingleses titubean muchísimo porque no querían perder la oportunidad de tener ese pedacito de las Islas de la Nuez Moscada, al final se llega a un acuerdo. Los holandeses se quedan con Run y los ingleses con la colonia americana, a la que rebautizarán como Nueva York. Una nuez moscada por una manzana. Tomando en vano el nombre de Myristica fragrans, se masacraron pueblos y se declararon guerras. ¿Pero por qué? Una explicación que he visto citada en más de una ocasión afirma que por aquel entonces la nuez moscada se consideraba un remedio, incluso el único remedio, eficaz contra la peste. Teniendo en cuenta que desde la llegada de la peste negra a Europa en el siglo XIV, las oleadas de epidemias se habían repetido una y otra vez, con efectos bastante devastadores, ¿quién no lucharía? Claro que sí, con uñas y dientes, por hacerse con el control de las islas donde crece la panacea para curar tal enfermedad. Lo que pasa es que cuando he ido a echar un vistazo a algunos textos médicos compuestos por aquellos tiempos, siglos XVI, XVII, lo cierto es que no he encontrado ni pío sobre este supuesto efecto antipeste de la nuez moscada. El fragmento que has escuchado al principio del episodio corresponde a la descripción de Myristica de un herbario inglés de finales del siglo XVI que fue muy famoso. Ya ves, según ese texto, Myristica sirve para el mal aliento, para las pecas y para las enfermedades frías. De la peste, ni mu. Esto se repite en los otros textos de la época que he consultado, ingleses, italianos y españoles. La nuez moscada se incluye como sustancia medicinal, a veces se la incluye en remedios junto con otras especias, como el jengibre o los clavos de olor, pero no parece tener en sí misma una fama universalmente reconocida como remedio privilegiado para curar o prevenir la peste. Sí que aparece como unidad de medida. A veces se aconseja tomar una cantidad de cierta medicina igual a una nuez moscada. Huelga decir que ningún estudio científico avala la efectividad de Myristica contra la bacteria que produce la peste, que es Yersinia pestis. Sí se le reconocen, al menos in vitro, propiedades antibacterianas en general, lo que significa que, pues si pones unas gotas de aceite esencial de nuez moscada o extractos con otros solventes, según el estudio, en un cultivo de tal o cual microorganismo, a los bichillos pues les va mal fatal. Así pues, ya lo siento, pero Myristica no funciona como remedio específico infalible contra la peste. Sí puede ayudarte, quizás, a perfumar y a preservar bebidas alcohólicas de tipo cervecístico. En Inglaterra a veces se le añadía nuez moscada a las cervezas de fermentación alta, tipo ale, cuando el lúpulo aún no se había impuesto como el único ingrediente botánico permisible en estos preparados. Esta combinación de alcohol con especias se ha conservado sobre todo en el norte de Europa y sobre todo alrededor de estas fechas navideñas, con los vinos especiados. Tenemos decenas de recetas de estos preparados, conocidos en general como vinos hipocráticos o hipocras o hipocrás, que se tomaban tanto por gusto como por sus supuestas propiedades medicinales. No siempre se añadía nuez moscada o macis, pero sí figuran, por ejemplo, en esta receta del siglo XVII que suena deliciosa y que dice así. Vino hipocrás haréis, tomando canela fina 6 dracmas, de jengibre media onza, de nueces noscadas 2 dracmas, de clavos y grana del paraíso, de cada uno 1 dracma, de cardo momio 1 escrúpulo, pimienta, culamo aromático, culantro preparado, de cada uno 1 escrúpulo, de vino muy bueno 8 libras, azúcar blanco, lo que fuese necesario, polvorizado todo, lo mezclaréis y lo colaréis, como se acostumbra, y lo aclararéis con leche de almendras dulces. Aparte de que me troncho con lo del cardomomio en lugar de cardamomo y las nueces noscadas en lugar de moscadas, es muy curioso ver en qué tipo de libros aparecen estas recetas. Este, en concreto, se titula Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril e incluye también información sobre la cría de animales domésticos, cómo sacar de tu huerta a orugas y caracoles y mucho más. En otro texto, este francés de medicina, después de las recetas para preparar hipocrás, te encuentras con información sobre formas para embalsamar cadáveres. Un diccionario del jardinero inglés, este del siglo XVIII, halla conveniente contarte también cómo preparar este vino especiado, que incluye esta receta nuez moscada y vino de Jerez, por cierto.
Las especies en general y el macis y la nuez moscada en particular no eran sustancias arcanas cuyo conocimiento y manejo estuviese reservado a unos pocos ámbitos de la vida, sino que podías encontrártelas, al menos mencionadas, casi en todas partes, incluso cuando no podías permitírtelas. La obsesión occidental miristicácea, que tantas consecuencias tuvo a lo largo de la historia, no se remonta a tiempos grecorromanos. De hecho, allá donde con los clavos de olor existe una duda más o menos razonable alrededor de su posible presencia en la Roma clásica, sabemos que Mirística no estuvo en aquella fiesta. No existe ni rastro de nuez moscada o de macis en la cuenca mediterránea antigua. Y todos los estudios que he consultado apuntan o sugieren que su llegada a Occidente fue a partir del siglo VI y poquito a poco. En muchas lenguas la llamamos moscada, asemejándola, al menos nominalmente, al almizcle. Si tiramos etimológicamente de este almizcle castellano, pasamos por el árabe, almizk, y el persa, musk, hasta llegar al sánscrito, mushka, que significa testículo. El almizcle es una sustancia de origen animal y olor muy penetrante, que ha sido tremendamente apreciado como perfume a lo largo de la historia. Con gran pesar, por cierto, por parte de los animales de las que se obtiene, pues las segregan en glandulillas situadas alrededor de la zona urogenital, depende un poco del animal en cuestión. Y para extraerlas, pues se mataba al portador. De ahí que la industria del perfume haya buscado fuentes alternativas, naturales o sintéticas, para obtener las moléculas que huelen al almizcle sin que haya sacrificios animales de por medio. Y sí existen sustancias vegetales que se emplean para obtener esas notas almizcladas, pero la nuez moscada no está entre ellas. Es moscada en nombre y quizás etimológicamente, no sé, también en aspecto, si hablamos de testículos pequeñitos, pero en aroma no mucho. Claro que eso no significa que no huela divinamente. Tanto la nuez moscada como el macis contienen un buque de compuestos aromáticos espléndido, un poco distinto según en quién te fijes, si la nuez o el macis, pero que delatan su parentesco familiar. A mí, personalmente, me encanta prepararme infusiones con trocitos de macis, que le dan un toque especiado bastante particular. Para las nueces moscadas, en cambio, conviene comprarlas enteras y rallarlas al momento, porque, igual que le pasaba al cardamomo, los aromas se volatilizan a toda velocidad cuando haces polvo a la nuez que los contenía. Su perfil aromático casa especialmente bien con alimentos que incluyen leche o sus derivados, como las bechameles de mi abuela, natillas, helados o soufflés, por decir unos cuantos que suele recomendarse. Occidente se aficionó bastante deprisa al empleo gastronómico de Mirística en cuanto aterrizó, mejor dicho, desembarcó, en estas tierras, pero no estaba escrito de ninguna parte que tuviese que ser así. De hecho, la nuez moscada también llega a China durante los primeros siglos de la Era Común. No sabemos cuándo exactamente, porque usan la misma palabra para varias plantas y es un poco lío, pero lo que sí sabemos es que no se emplea como condimento gastronómico, sino sobre todo como medicina, para problemas digestivos o diarrea. Algo parecido, aunque no exactamente idéntico, pasa en la India. En el subcontinente se han encontrado restos arqueobotánicos identificados como nueces moscadas carbonizadas en 2 o 3 puntos del norte de la India. En un caso tiene unos 2.400, 2.300 años de antigüedad y en el otro unos 1.800. Se encuentran o en compañía de otras plantas medicinales o en contextos de culto que sugieren un empleo en sacrificios rituales fuego mediante. Por desgracia, aún hay muy poquita información sobre estos primeros usos de mirística en la India, que serán el inicio de una larga y próspera amistad. Al igual que pasaba con los clavos de olor, la nuez moscada y el macis se convierten en perfume exótico, relacionados nuevamente con la boca, el aliento y con la masticación de hojas de betel y nuez de areca, esa práctica que está tan extendida, o que estaba, en muchas sociedades del sur y sureste asiático, y que al menos en la India se carga de connotaciones eróticas y afrodisíacas bastante relevantes. En la India existen otras especies hermanas de la nuez moscada. El género Mirística comprende a día de hoy, finales de 2021, más de 170 especies repartidas por todo el sur-sureste asiático, llegando hasta Australia. Pero no hay muchas que produzcan semillas y arilos perfumados, y solo una que haya alcanzado fama mundial. Al parecer, a veces se adulteraban los cargamentos de Mirística fragrans con nueces de Mirísticas no fragrans, que crecían localmente en la India, pero que no contienen los compuestos de rigor, ya sean únicamente aromáticos y medicinales o tóxicos o incluso alucinógenos. Vamos a aclarar esto. A finales del siglo XIX y principios del XX, corrió la voz por ahí
de que la nuez moscada tenía propiedades abortivas. Las revistas médicas especializadas del momento recogen numerosos casos de mujeres que, con mayor o menor fortuna, sufrieron efectos adversos tras la ingestión de Myristica fragrans en cantidades poco recomendables y, dicho sea de paso, sin conseguir abortar. Entre los síntomas post-ingesta enumeraban agitación, mareos, náuseas, dolores abdominales, disminución de la temperatura corporal, angustia, delirios e incluso pérdida de la consciencia. En la literatura tenemos incluso al menos un caso que se saldó con la muerte del afectado, que fue un niño de 8 años que se comió 2 nueces moscadas enteras. Esta dosis no suele tener efectos letales para un adulto, pero ya ves que no hablamos de toneladas de Myristica, sino de cantidades que puedes encontrar sin dificultad en un especiero de cualquier cocina bien surtida. De hecho, se considera que la dosis de nuez moscada a partir de la cual puede tener efectos tóxicos, lo que no significa que siempre pase, ojo, es de 5 gramos de nuez moscada rallada. La principal, aunque quizás no la única molécula a la que suelen echársele las culpas, es la miristicina, que es un compuesto que tiene efectos varios sobre el sistema gastrointestinal y cardiovascular, así como sobre el sistema nervioso. Y ahí está el quid de la cuestión. Para algunas personas, bajo determinadas circunstancias y a ciertas dosis, el consumo de Myristica tiene un cierto efecto psicodélico. Pueden producirse alucinaciones y sentimientos de euforia, lo cual quizás estaría bien si no existiese el riesgo muy real de que te intoxiques en el proceso y puedas acabar en el hospital. Porque a diferencia de las plantas psicoactivas cuyo consumo no es fisiológicamente dañino para la salud, si te pasa algo generalmente es porque has hecho una estupidez durante los efectos del colocón, Myristica sí que puede tener efectos adversos, porque no parece haber gran diferencia entre la dosis potencialmente alucinógena y la dosis tóxica. Esto no ha impedido que surjan iniciativas descabelladas en redes sociales, como el Nutmeg Challenge, literalmente el reto de la nuez moscada, que, por alguna extraña razón que no alcanzo a entender, proponen a la gente joven que se atrevan a tomarse un par de cucharadas de nuez moscada y que, ya verán. Bueno, en fin. Con la cantidad de actividades que modulan nuestra actividad cerebral, podrían ponerse a bailar con toda el alma o escuchar música rítmica en plan tambores, pero no, tenían que meter la Myristica de por medio. Algo que, como ya puedes suponer, es un experimento que puede salir un poco mal. Hace nada descubrí que en Irán y en Irak existen, al menos desde el siglo XIII, comunidades de fieles conocidas bajo el nombre de Ahl-e-Haq, o algo parecido, que significaría devotos de la verdad. A pesar de estar divididos en varios grupos tribales, étnicos y religiosos, y carecer de textos canónicos o de un sistema de organización centralizado, todos celebran los mismos ritos. Y entre ellos destaca un ritual de iniciación conocido como Sar Sepordan, o algo similar. Literalmente, ofrecer o entregar la propia cabeza. Durante esta celebración, resumiendo y simplificando un poco o mucho, se establecería un vínculo entre la persona iniciada y su maestro espiritual. Y el elemento que simboliza la cabeza del neófito y su, entre comillas, entrega ritual, es precisamente una nuez moscada, que se rompe o corta y se reparte entre los asistentes. No he logrado averiguar por qué se usa una nuez moscada, o si se le da algún tipo de interpretación especial, pero a mí me resulta muy sugerente imaginar la mente iniciada, abierta a la sabiduría, como esa semilla pequeña y perfumada, cuyo valor trasciende las idioteces absurdas que hemos cometido y seguimos cometiendo en su nombre. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, aunque sí me dejo en el tintero historias de polinizadores de Myristica, cómo se rompió el monopolio holandés de esta especie en las bandas, su llegada a la isla caribeña de Granada, que es la nueva isla de las especias, en cuya bandera ondea un fruto de nuez moscada. Si no la has visto, ve y mírala, es muy curiosa. Pero tengo que pararme aquí, no solo porque esto ya ha durado bastante, sino porque es que voy justa de tiempo. Y es que he tenido que grabar este episodio un poco antes de publicarlo, porque quizás sepas que estos días ando por Madrid presentando libros, lo cual es maravilloso, pero no veas la cantidad de trabajo que he tenido que terminar por adelantado. La transcripción del episodio está colgada como agradecimiento especial a mi familia vegetófila en Patreon, que me apoyan en patreon.com/ainaserice. Y quiero mandar un abrazo muy especial a los frutos luminosos que han venido a Madrid para estar en la presentación de Senderos de Savia. Gracias, gracias, gracias. Ya sabéis que esta va por vosotros. Y si tú también has venido y nos hemos conocido, que sepas que me has hecho feliz. Te lo agradezco mil.
Si el tiempo y las modas han convertido a la nuez moscada y al macis en especias, pues, un poco banales, nuestra siguiente invitada es todo lo contrario. Su carrerón en el escenario mundial, empezó un poco más tarde, pero no por ello ha sido y sigue siendo menos importante. 2 pistas más te daré para adivinar su identidad, porque si te doy 3 ya sería demasiado fácil. La primera es negro y la segunda, reunión. Ya sabes qué, si por un casual o por un milagro se te ocurre de quién estoy hablando, me lo puedes contar. Me puedes mandar un mensaje, un email, dejar comentario en el podcast mismo. Cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo, estaré encantada de recibirlo. Me encuentras en redes como Aina Serice y página web ainaserice.com. Y enhorabuenísima a Carmen, a Borja, a Lorena, a Susana, a Anna y a María José por haber adivinado la identidad de nuestra mirística maravillosa. Me encanta que le deis sentido a este juego de las adivinanzas, así que gracias, muchísimas gracias por jugar conmigo. Y dicho esto, ahora sí, no me queda más ya que dar las gracias a Mirística por su fragante paciencia con las locuras humanas, agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.